Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a ver el aparato urinario. Para estudiar este órgano, primero vamos a hacer una introducción de cuáles son los órganos que componen este sistema. Vamos a empezar con el riñón, que es el que produce la orina. Después vamos a tener otros órganos como son los uréteres, la vejiga, la uretra, con sus diferencias, tanto masculinas como femeninas. Y también un seno urogenital, que es la parte común que comparte el aparato reproductor con el aparato urinario. Entonces vamos a decir que los riñones, bueno, tienen la función de formar la orina, que es un ultrafiltrado del plasma, que en realidad la función es regular la concentración acuosa y salina del organismo y también eliminar partículas de desecho. Con respecto a la función de la conducción, van a estar a cargo de los uréteres. El almacenamiento de esta orina va a estar a cargo de la vejiga y la eliminación de la orina va a estar a cargo de la uretra. Y después vamos a ver sus diferencias entre la uretra masculina y femenina. Y con respecto a la porción urogenital, bueno, vale aclarar que en el macho, la mayor parte de la uretra comparten esa función, y después la parte en el vestíbulo vaginal y la vulva, es la parte común que tiene el aparato reproductor y urinario en la hembra. Bueno, vamos a empezar. Este es el esquema de lo que yo le dije recién, donde podemos ver el riñón, podemos ver los uréteres de ambos riñones que van a desembocar en la vejiga, donde se va a almacenar. Y posteriormente vamos a tener la uretra, que es por donde se va a producir el vaciado de la orina. Bueno, estos órganos son órganos pares que se encuentran en el techo de la cavidad abdominal a ambos lados de la columna vertebral. Nuevamente decimos que son retroperitoneales. Fíjense en el dibujo, acá fíjense en el peritoneo, cómo no abarcan al riñón, sino que pasan ventralmente. Y también podemos decir que están como envueltos en una división de la fascia transversa. Ahí es el lugar donde se van a situar los riñones. Y fíjense que alrededor de estos riñones van a formar un espacio, que es el espacio perirenal. Ese espacio normalmente está contenido por gran tejido graso, que forman como una cápsula adiposa que recubren a los riñones. Bueno, los riñones en las diferentes especies van a tener diferentes formas, van a tener diferentes características. Por ejemplo, normalmente decimos en general que los riñones tienen forma de poroto, forma de alubia. Eso sí se hace mención a los riñones de los carnívoros, del cerdo, de los pequeños rumiantes, y también al riñón izquierdo del equino. Y ya podemos ver una gran diferencia a la forma que tienen los del bovino. Para describir estos riñones, como dije recién, están en el techo de la cavidad, van a tener dos caras, van a tener una cara dorsal, una superficie ventral, van a tener dos bordes, va a tener un borde lateral y va a tener un borde medial. Este borde medial se caracteriza por poseer como una muesca que forma el hilio renal, por donde van a ingresar las arterias, van a salir las venas, también van a estar el resto de los órganos tróficos y perfectamente ahí pueden ver la salida del ureter. Entonces, este es el borde medial, este es el borde lateral, una extremidad craneal o polo craneal y una extremidad caudal o polo craneal, caudal, perdón. En esta imagen ya pueden ver perfectamente lo que podemos ver al corte del riñón. Podemos diferenciar ya varias estructuras, varias capas, como son la corteza, la médula, y en el medio podemos notar y encontrar una capa intermedia, una zona intermedia. Ahí, en ese hilio renal, podemos ver
cómo ese hilo se prolonga a una cavidad que se la denomina seno renal. Ese seno renal está ocupado por una estructura que es la pelvis renal. A medida que vaya avanzando la clase lo vamos a ir viendo mejor. Como dijimos, miren, el riñón también del porcino, que realmente dijimos que tiene forma de alubia, pero en realidad tiene una forma más alargada, están mucho más aplanados dorso-ventralmente. Y lo característico que vamos a ver es, lo que más por ahí llama la atención, es el corazón derecho del equino que tiene forma de corazón. ¿Cómo los clasificamos? Estos riñones, en la vida embriológicamente, todos son multipiramidales. Pero cuando nacen, solamente algunos mantienen esa característica, como sea la del bovino y la del porcino. ¿Qué pasa? Con todas las pirámides que tienen se fusionan en el resto de las especies, como ser en el equino, como ser en los carnívoros y en los pequeños rumiantes. O sea que vamos a decir que son unipiramidales en esas especies. O sea, en el equino, en el carnívoro y en pequeños rumiantes son unipiramidales. Y multipiramidales conservan esa forma, la del bovino y la del porcino. Y fíjense en las superficies. Las superficies son lisas en todas las especies, menos en la del bovino, que tiene fisuras bien marcadas y es bien lobulada. Bueno. Vamos a ver un poquito de la parte funcional de la nefrona, de esta unidad funcional que tiene. Y en este esquema ustedes pueden diferenciar, fíjense, ahí tienen la cápsula renal, donde pueden ver todo lo que sea la corteza, y en esta línea de puntos delimita la zona de la médula. Esta corteza al mismo tiempo está dividida en dos partes, en una zona más periférica y una zona más interna o justaglomerular. Al mismo tiempo la médula también va a estar dividida en dos zonas, una zona más externa y una zona más interna. La médula normalmente tiene un aspecto bien radiado. Bueno, ¿qué podemos encontrar acá? Fíjense, en la corteza vamos a empezar a nombrar o a describir someramente cómo era la unidad funcional. Ustedes ya lo habrán visto en histología y en fisiología, que todo comienza con los túbulos renales, con una dilatación que posee en su origen, formando la cápsula del glomérulo. Interiormente van a encontrar al glomérulo y todo en conjunto se llama corpúsculo renal. Después se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Y después van a tener un sistema tubular de túbulos rectos, tanto proximales como distales, que viene a ser que al principio tiene un calibre mayor, luego se afina, formando este tubo atenuado, y después de este túbulo atenuado vuelve a recuperar el calibre, formando el túbulo recto distal. Que nuevamente se vuelve a ser tortuoso, formando el túbulo contorneado distal. ¿Para qué? Para desembocar en un sistema recolector, que son los túbulos colectores, que vendría a ser esto. En donde a este tubo colector se van a unir muchísimos túbulos contorneados distales para volcar su secreción. Esta secreción se va a dirigir hacia un sistema de papilas, para después desembocar en la pelvis renal o cálice, de acuerdo a la especie. Bueno. ¿Van bien, chicos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Sí, profe, sí. Bueno, acá tenemos un corte del riñón, donde pueden ver un lóbulo renal. Dentro de ese lóbulo renal pueden encontrar las pirámides renales. Que lo importante es que vean que la base de estas pirámides se relaciona siempre con la corteza. Y su vértice se va agudizando y va formando la papila renal. Entre las pirámides van a tener
espacio donde la corteza invade, que se van a llamar columna renal o columnas de Berni, que son este sector que encuentran acá, que van a dividir a las pirámides entre sí. Bueno, este esquema está interesante como para que ustedes sigan tratando de comprender lo que es un lóbulo renal, perdón, en donde van a ver al lóbulo, pero también internamente van a encontrar a esta pirámide. Y pueden ver perfectamente a diferenciar un nefrón cortical de un nefrón yuxtaglomerular, que eran las partes de la corteza que vimos anteriormente. Y donde pueden ver la distribución perfecta de los túbulos rectos, de las asas de Henle y de los tubos colectores. Estos túbulos colectores, llegando hacia el vértice de esta pirámide, se van uniendo entre sí para formar un conducto papilar, en donde después van a atravesar a la pelvis renal o a los cálices, formando múltiples orificios donde se va a denominar área cribosa. Bueno, vamos a empezar a hablar de las características que tienen cada una de las especies. Vamos a hablar del equino. La idea es que puedan usar estas imágenes como recordatorio. Bueno, las características de los riñones del equino, ambos riñones tienen una superficie lisa, como vimos anteriormente, pesan aproximadamente 700 gramos, tienen un color rojo oscuro. ¿Y dónde están ubicados? Recién dijimos someramente que están ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Pero en realidad cada uno tiene una posición más específica. Por ejemplo, el riñón derecho del equino está en la parte ventral del extremo proximal de las últimas 3 costillas. Y también en ventral de la apófisis transversa de la primer vértebra lumbar. Tiene una forma de corazón, como dijimos anteriormente, y miden aproximadamente 15 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. El riñón izquierdo se va a encontrar en ventral de la extremidad dorsal de la última costilla y en ventral de la apófisis transversa de las primeras vértebras lumbares. Tiene forma de poroto, forma de alubia, y ya va a tener unas dimensiones diferentes, va a tener 18 centímetros de largo por 10 de ancho. ¿En dónde lo vamos a ubicar a estos? ¿Cómo se van a relacionar estos riñones con los diferentes órganos? Por ejemplo, en el caso del riñón derecho, ese polo craneal se relaciona con el hígado. La cara dorsal se va a relacionar con el diafragma, con la fascia ilíaca, con los músculos psoas. La cara ventral lo va a hacer con el hígado, con el páncreas, con la base del ciego, que normalmente es importante porque le da mayor sujeción al riñón por la presión que ejerce. También se va a relacionar con la glándula adrenal y con el duodeno descendente. El borde medial lo va a hacer con la vena cava y con la glándula adrenal. Y el borde lateral lo va a hacer con el hígado y el duodeno. Y el riñón izquierdo, la cara dorsal se va a relacionar con el diafragma, la fascia ilíaca. El vaso, en realidad en la cara dorsal se relaciona con el extremo dorsal del vaso. Yo se los mencioné porque Getty lo menciona así. La idea es que, bueno, que sepan que hay autores que por ahí mencionan que la cara dorsal del riñón izquierdo se relaciona con el extremo dorsal del vaso. Pero también, principalmente, lo hace en su borde medial, que tiene más relación con el vaso. Bueno, y volviendo a la cara dorsal, el músculo psoas menor también es importante. La cara ventral lo hace con el colon menor, el duodeno, la glándula adrenal y los lóbulos y con el lóbulo izquierdo del páncreas. Y el borde medial lo hace con la aorta y la glándula adrenal. Eso es en general, pero ahora lo vamos a ir viendo más puntualmente. Fíjense, acá tenemos los dos riñones. Esta acá es una vista ventral de la cavidad abdominal del equino, en donde quedan
ambos riñones, está el riñón derecho y el riñón izquierdo, y pueden ver los dos grandes vasos, un tronco venoso que es la vena cava caudal y la arteria aorta. Entonces, vamos al riñón derecho. Dijimos que se relacionaba la cara dorsal con el diafragma y los músculos psoas, también con la fase ilíaca. Este es el borde craneal que se relacionaba con el hígado. Y la superficie ventral con todas las estructuras que mencionamos anteriormente. Pero fíjense, su borde medial, este es el borde medial, que se relaciona principalmente con los órganos que ingresan y egresan del riñón, como ser la arteria renal, la vena cava y también el uréter. Y también se va a relacionar con, en parte, con, aparte de la vena cava caudal, con la adrenal derecha. También Getty describe, que acá se puede ver mejor en el riñón izquierdo, que esta glándula adrenal no solamente está en contacto con el borde medial, sino muchas veces es como que se ventraliza más y puede estar en contacto también con su cara ventral. Bueno, acá podemos ver también parte del sistema de conducción. Fíjense que acá pueden ver los uréteres. Los uréteres que van en búsqueda de la vejiga, que es este órgano que encontramos acá, que ahora vamos a ver. Ambos uréteres que tienen un recorrido abdominal y después se introducen en la cavidad pélvica, que siempre es acompañado por un pliegue de peritoneo. Tanto en el macho lo hace con el pliegue genital y en la hembra con el ligamento ancho. Así que bueno, ahí ya podemos ir viendo los uréteres en esta imagen. Bueno. Siempre las relaciones son lo que más veo que por ello le cuesta a los alumnos entender. Por eso usé esta imagen, que también es de Getty, que me interesa que la vean, como para que puedan reforzar un poquito más el tema. Fíjense, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Acá pueden ver el riñón derecho, que está relacionado con el hígado, que está relacionado con estas extremos dorsales de estas costillas, la número 16, número 17 y número 18, y también en ventral de la apófisis transversa de la lumbar. Su relación con los psoas, mayor y menor, y en el caso del riñón izquierdo podemos ver la relación que tiene con el vaso, la relación que tiene con el diafragma, y también pueden llegar a ver en esta imagen, en estas líneas de punto, la relación que tienen con las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y también con las últimas costillas. Hay autores que normalmente dicen que algunos riñones... Profe, perdón sí, por interrumpirlo, ¿apófisis espinosa sí. dijo? No, perdón, transversa. Si dije así me equivoqué, perdón. Hay muchos autores que dicen que también los animales flacos, donde esa grasa perirrenal es escasa, esos animales caquéticos muchas veces se pueden encontrar hasta las impresiones. Yo creo que, bueno, que es una exageración, pero bueno, una cuestión personal. Bueno, continuemos. Bueno, acá tenemos otro esquema donde podemos ver el riñón derecho con su forma de corazón, el riñón izquierdo con la forma de aluvia. Podemos ver la vena cava caudal, podemos ver la glándula adrenal, la arteria renal, la vena renal y el uréter. Y en el riñón izquierdo también podemos ver las mismas relaciones. Podemos ver la salida del uréter, la aorta, que se relaciona con el riñón izquierdo, la arteria renal y la glándula adrenal. Normalmente los riñones, como dijimos, están en el techo de esta cavidad y normalmente su medio de fijación son los órganos vecinos que lo sostienen y que le producen adherencia mediante tejido conectivo. En el caso del riñón derecho, la base del ciego hace que lo fije más al riñón derecho
y por eso el riñón izquierdo puede llegar a tener cierta movilidad extra con respecto al riñón derecho. Bueno, ¿qué encontramos al corte? Al corte del riñón del equino vamos a describir primero una cápsula bien fibrosa, que aparte de ser fibrosa también posee tejido conectivo denso y algunas fibras colágenas y algunas fibras elásticas, que tiene la característica que, por más de ser fibrosa y tejido conectivo denso, se desprende con mucha facilidad del riñón. Una mínima presión, una mínima tracción que nosotros hagamos con la cápsula, ya la podemos desprender con mucha facilidad del parénquima renal. Podemos ver cómo esta cápsula se introduce y recubre todo lo que es el seno renal. Este seno renal, recuerden que interiormente vamos a encontrar una estructura que es la pelvis renal. Ahora la vamos a ir viendo. Bueno, podemos tener la corteza, esa corteza que tiene un aspecto granular, debido a todos los corpúsculos renales o de Malpighi que nosotros encontramos en esa zona, y la forma radiada que tiene la médula. Y como dijimos anteriormente, también tiene una forma intermedia. Esa forma intermedia, normalmente a un corte podemos identificarla por la presencia de estos vasos sanguíneos que son las arterias arqueadas, que normalmente se encuentran en esa zona. Después podemos diferenciar bien lo que sea la pelvis renal, que tiene una característica importante, que tanto en todos los riñones unipiramidales y unilobulares, como ser en el equino y en el canino, también en pequeños rumiantes, podemos encontrar lo que una cresta renal. Esta cresta renal es importante porque acá abocan la mayor cantidad de lo que sean los túbulos renales, para empezar a recolectar su secreción. Pero fíjense que tiene una forma de C. ¿Qué pasa? Se va agudizando, tiene una forma de letra C, y acá se va formando como un ángulo bien agudo que forma los recesos. Esos son los recesos terminales o nichos terminales, que van a recoger a los túbulos renales de la zona más medial, que vendría a ser de esta zona. En conjunto, drenan para que la orina se acumule en esta pelvis renal y después va a ser eliminada por el uréter. Y si hacemos otro corte, un corte frontal, un corte transversal, a la cresta renal la podemos marcar en este punto. Ahí donde van a desembocar todos los conductos de los túbulos renales. Bueno, entonces resumiendo, nos queda como clasificarlo como un riñón unipiramidal, unilobular, donde vamos a encontrar una corteza, donde vamos a encontrar una pelvis renal, una médula. Esa pelvis renal se va a caracterizar por poseer una cresta renal, y esos dos recesos terminales característicos del riñón del equino. ¿Van bien hasta acá, chicos? Sí. Perfecto. Y antes hablamos un poquito así en general de los uréteres, pero la idea es que, bueno, que recuerden que los uréteres son conductos músculo-membranosos, que como les dije antes, presentan un recorrido abdominal o retroperitoneal y después uno pelviano, cuando van en búsqueda de la vejiga, que van siempre acompañando algún pliegue peritoneo, que en el caso de la hembra es el ligamento ancho y en el caso del macho es el pliegue genital. ¿Para qué? Para ir en búsqueda de la cara dorsal de la vejiga para desembocar próximamente al cuello de la vejiga. Y acá pueden ver la pelvis renal, pueden ver el uréter, y acá pueden ver los dos nichos o recesos terminales, y también ahí se ve como una pelusa, pero en realidad lo que es, no sé si lo llegan a ver bien, son la desembocadura de los conductos, que van desembocando directamente en esos nichos o recesos terminales.
Bueno,